Jesús dijo en el Nuevo Testamento que hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración. Amén. Y el género no es la tela que vistes hoy, sino que se refiere principalmente a la incredulidad. El género de la incredulidad, hermano, tiene que salir, amén, de nuestros labios, de nuestra boca, de nuestra manera de hablar, de nuestra manera de pensar. Porque aunque le podamos decir amén a Dios, interiormente podemos estar especulando, diciendo, y bueno, no sé si Dios lo hará. Esto es algo muy grande, pensamos. Este tumor es una enfermedad muy grande para Dios, creemos. Este problema no es el más grande de todo el cosmos. Y hay gente que piensa que su problema es el más grande de todo el universo. Pero pregúntele a los ucranianos que tuvieron que dejar sus casas, tuvieron que dejar sus hogares, familias que se rompieron, negocios que quedaron ya destruidos por las bombas. La gente lo perdió todo, todo. Hay más de 1 millón de personas hoy en Polonia escapando de esa guerra infame, ¿no es cierto?, de ese atropello de este ser diabólico, como es el ruso, ¿no es cierto?, atropellando y bombardeando a quien quiera, sintiéndose el dueño del mundo. Y hubo muchos líderes que creyeron ser dueños del mundo o intentaron ser dueños de todo, hasta que llega el freno de Dios, ¿no? Hasta que Dios dice basta. En la antigüedad también existieron los Nabucodonosores, existieron los faraones antiguos, existieron reyes que se sintieron realmente mundialmente famosos, poderosos, hasta que Dios dijo stop, basta. Hay un parate de Dios para todo. Pero, hermanos, tenemos que orar a Dios para que Dios nos escuche. Y para que Dios escuche la oración, tenemos que ver que hay un planteo antes. No es que digamos, Señor, bendíceme, y automáticamente. Dios lo puede hacer. Para Dios no hay nada imposible. Amén. Pero hay requisitos que tenemos que cumplir. Amén. Entonces, cuando Santiago dice que la oración eficaz del justo puede mucho, esa palabra eficaz, hermano, muchos la saltean diciendo, no, la oración del justo puede mucho, pero se olvidan de la palabra eficaz. Y la palabra eficaz envuelve no solamente lindas palabras, una oración muy llena de sinónimos, antónimos, ¿no es cierto?, y demás, sino que la palabra eficaz tiene que ver con la santidad del que ora. Amén. La oración, entonces, pudiéramos agregar, ¿no es cierto?, santificada, puede mucho. Amén. Me acompaña Isaías 58. La primera diapositiva nos dice que dirigir tiene un significado. Es hacer que una cosa en movimiento avance hacia una dirección determinada, y subraye la última expresión, sin desviarse. Porque cuando se desvía, chao, perdió el rumbo, perdió, amén, el verdadero objetivo. Hay mucha gente que se desvió, estaba en el camino de Dios y se desvió cobardemente porque dijeron, no, estos desafíos de la iglesia, estos desafíos del pastor, la pastora, estas tareas son muy grandes para mí, dicen algunos. Entonces, ¿qué hace? Se desvía. Esto que dice Dios que debo hacer, no, se me hace difícil, ¿no es cierto? Se desvía. Entonces,
para que seamos dirigidos, hay que estar en movimiento. Diga movimiento. Un poquito más fuerte. Movimiento. Si tú estás parado, estancado en un lugar, ¿cómo crees que Dios te va a dirigir si no nos estamos moviendo para nada? Estamos parados. Entonces, dirigir, ¿qué es? Hacer que una cosa en movimiento avance hacia una dirección determinada y sin desviarse. Eso significa dirigir. Dios es especialista en dirigir. Amén. A los que ya están en movimiento. El movimiento. El viejo humorista, ¿se acuerda? Los más grandes se acuerdan. Dice, el movimiento se demuestra. Vamos, no se haga el joven. Usted veía a Carlitos Balá, ¿no es cierto?, con sus flequillitos, ¿no? Se veía, ¿no? ¿Lo veía? Entonces, Carlos también tenía flequillo. En una época tenía flequillo, ahora ya no. El movimiento se demuestra andando. Entonces Dios dirige a los que se mueven. Amén. A los que salen de su cueva, a los que salen de su depresión, de su angustia, a los que salen y por lo menos buscan trabajo. Van y vuelven a hacer ese trámite. No se quedan de brazos cruzados. Amén. Isaías 58 dice del verdadero ayuno: no es más bien el ayuno que yo escogí, dice Dios, desatar las ligaduras de impiedad. ¿Qué más? Soltar las cargas de opresión. ¿Qué más? Dejar libre a los quebrantados y que rompáis todo tipo de yugo. No es ese el ayuno. Algunos piensan que el ayuno solamente es dejar de comer algo sólido. No, dice, hay que tomar algo líquido. Y hay como una controversia, o no comemos nada o comemos algo. El ayuno que Dios escoge es mucho más que dejar de comer algo, dejar de beber algo. Es desatar ligaduras de impiedad. ¿Qué más? Soltar las cargas de opresión. Si sos empleador, si tenés gente, no oprimas al operario, no oprimas a la gente. Tienes que ser persona que deje toda ligadura de impiedad. Hay gente que tiene piedad y hay otros que no. ¿Qué más? Dejar libre a los quebrantados y romper todo tipo de yugo. Pero no es todo. Verso 7, ¿qué más? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, como sucede con esta gente allá en Europa? Me llamó la atención, hermano, en estos días, no sé cuántos ven algún informativo por ahí, la cantidad de transportes, gente que salió de su comodidad y veían que la gente venía caminando hacia la frontera, dejando autos, camionetas, dejando todo, porque era imposible moverse por las carreteras, por las rutas. Mucha gente dejando todo, hermano, cargando combustible de su propio bolsillo, porque a esa gente que lo dejó todo, no le pidas que te pague el pasaje para viajar, si lo dejó todo. Entonces, me llamó la atención 2 o 3 familias que hicieron 3.000 kilómetros. ¡Wow! Impresionante. No sé cuántos acá haríamos eso. 3.000 kilómetros de España para ir a buscar al límite de Ucrania y Polonia a la gente, hermano, y traerla a su país. Impresionante, ¿no? Eso se llama, hermano, albergar a los pobres errantes que se quedaron sin casa, sin nada. ¿Qué más dice? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano.
Entonces, diga el verso 8, nacerá tu luz como el alba. Gloria a Dios, ¿cuántos lo creen? Amén. Recién entonces habrá algo tremendo de parte del cielo. Cuando hayamos hecho lo del verso 6 o el verso 7, se cumple el versículo 8. ¿Me acompaña? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación, gloria a Dios, se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Dios, yo creo esa palabra, amén, será tu retaguardia. Gloria a Dios. Él nos amparará, nos cubrirá, Él nos ayudará, gloria a Dios, si podemos obedecer su palabra.